Vamos a partir entonces. Ok, preguntas. Antes de continuar. Ya, veamos dónde estábamos la clase pasada. Estábamos estudiando por primera vez un sistema de funciones. Voy a copiar el sistema de nuevo. Entonces, voy a hacer esto. Entonces el sistema era x1, 2, más 3, x3, más 4, 4, igual a 1. Y vamos a ver el sistema de inmediato con este parámetro alfa, que nos permitía estudiar distintas situaciones. Y les recuerdo que lo que hicimos con este sistema fue escalonar, hacer una serie de operaciones, y llegamos al sistema siguiente. Entonces, vamos a estudiar un poquito más las operaciones y ver cómo se pueden escribir esas operaciones en términos de matriz. ¿Ya? Entonces, el sistema al que llegamos era algo así como menos x4 igual 2. Ya. Entonces, recuérdense que las operaciones que hicimos fueron del siguiente estilo, con el 1 que está acá, que no está escrito, con esta variable de acá, eliminamos este 1 por x1, es decir, tomamos esta ecuación y le restamos esa ecuación. Esa fue una operación, dejamos un 0 ahí. Lo mismo hicimos acá y lo mismo hicimos acá. Si se recuerdan bien, cuando hicimos eso, aquí tengo una pequeña dificultad. No está bien. Ya. Y así sucesivamente fuimos eliminando, dejamos 0 acá y después pasamos a la siguiente columna y dejamos 0 hacia abajo y así sucesivamente. ¿Ya? Perdón, el sistema no era exactamente este, aquí me está faltando un 2. Ya. ¿Dudas de esta parte, digamos, algebraica? De cómo vamos eliminando variables hacia abajo. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Ya. Veamos cómo se hace esto matricialmente. Y después vamos a tratar de resolver este sistema complejo. Entonces, matricialmente, si uno revisa lo que hizo,
se da cuenta que, bueno, X1, X2, X3 y X4 no juegan ningún rol todavía. Y en realidad lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos una matriz, que vamos a llamar la matriz aumentada, y la vamos a anotar así, que es la matriz A, es la matriz de coeficientes que aparecen al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. S y S. Y así sucesivamente, cada ecuación. 1, 3, 3, 3, 1, 3, 4, 3. Vamos a poner una raya simplemente para decir, bueno, estos son los coeficientes de la matriz del lado izquierdo y estos son los coeficientes del lado derecho. ¿Ok? Y uno se da cuenta que el escalonamiento que hemos hecho para llegar a esta matriz escalonada es simplemente operar sobre estos números. Entonces, el escalonamiento lo podríamos haber hecho directo sobre esta matriz y habríamos obtenido estos coeficientes. Aquí hay algo más. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de guardar el sistema usando solo los coeficientes del sistema. Y vamos a escalonar la matriz sobre esta matriz aumentada. La matriz aumentada. Ok. Y bueno, esta va a ser nuestra matriz escalonada acá. Lo que vamos a tratar de entender de aquí en adelante es cómo, mirando la matriz escalonada, resolvemos el sistema. A ver, algo de notación, esta matriz escalonada la vamos a anotar por A tilde, B tilde. Para indicar que fue una matriz que se obtuvo de la inicial haciendo operaciones. ¿Ya? Fíjense que el sistema sobre el cual estamos trabajando tiene el siguiente aspecto. Profe, se ve borroso. Sí, eso estoy tratando de fijar ahora. Eso. Voy a quitarle un poquito de zoom. Ahí, un poquito menos de zoom. Ya. Fíjense que el sistema original se puede escribir así, como A por X igual B, donde la matriz A es una matriz de 4 por 4, y es la matriz de coeficientes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, perdón, 1, 4, 1, 3, 3, 3, y 1, 3, 4, 3. El B es de 4 por 1 y es el lado derecho, 1, 2, 3, alfa. El X son las incógnitas. ¿Ya? Entonces, este es el sistema inicial. Y después de una serie de operaciones, voy a poner acá operaciones, que vamos a tratar de entender hoy día, tenemos el sistema escalonado.
entonces el sistema escalonado va a ser A tilde X igual B tilde. Y la matriz A tilde B tilde, bueno, copiémosla por una vez. Va a ser 1, 2, 3, 4. En la matriz del lado izquierdo ya. 1, 0, menos 1. 0, 0, menos 2, 0. Y 0, 0, 0, 0. Y el B tilde es 1, 2, 1, alfa menos 5 medios. ¿Ya? Entonces hay dos preguntas importantes acá, que es ¿cómo codifico estas operaciones usando álgebra de matrices? Esa es una pregunta. ¿Por qué esa pregunta es importante? Porque lo que quiero probar, si logro reducir estas operaciones matriciales, lo que voy a poder probar es que este sistema y este tienen las mismas soluciones. Eso va a ser una cosa importante. Y la segunda cosa importante es cómo se resuelve este sistema. Uno puede pensar que este sistema es una simplificación de este sistema. ¿Ya? Entonces son dos cosas. Una, cómo relaciono estas operaciones que fueron eliminar variables con álgebra de matrices. Y dos, cómo resuelvo el sistema escalonado. ¿Ya? Ya, concentrémonos en la primera parte. ¿Cómo hacemos estas operaciones matricialmente? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O dudas? Voy a volver a... No, voy a dejar esto sin conectar. Ya. Para ello voy a ver una operación. Voy a concentrar en una operación y ver cómo se hace. Entonces voy a aprovechar que tengo escrito esto y voy a hacer una sola operación. Entonces esto de acá lo voy a borrar. Y vamos a hacer una sola operación a la vez. Entonces la primera operación fue eliminar este 1 que está acá. Y para eliminar ese 1 tomamos esta ecuación y le restamos la ecuación 1. O sea, fue la ecuación 2 menos la ecuación 1. Y convengamos en algo, cuando operamos con ecuaciones o con filas, el resultado lo voy a copiar en la fila de más abajo. ¿Ya? O sea, siempre voy a hacer esta operación. Una fila de más abajo le voy a restar una fila de más arriba multiplicada por algo. ¿Ya? Así que esta es mi nueva ecuación 2'. Entonces la primera ecuación queda igual, la tercera ecuación queda igual, así que la voy a copiar. Y la última ecuación queda igual. Entonces me queda x1 más 3x2. Entonces estoy haciendo una sola operación por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? x1 menos x1 es 0. Más 2x2 menos 2x2 es 0. x3 menos 3x3 es menos 2. x3. x4 menos 4x4 menos 4x4 es 0. Y acuérdense que el lado derecho también se ve afectado. 2 menos 1 es 1. ¿Ya? Así que esta es la primera operación. Y a nivel de matriz, es lo mismo. La primera fila no cambia en nada. La primera fila no se ve afectada. La tercera tampoco.
La última fila tampoco. Y solo se ve afectada la segunda fila, que fue esta fila, la fila 2, del resto la fila 1. Entonces es 0, 0, menos 2, 0, 1. Y si uno se da cuenta, esa es toda la gracia, es que los coeficientes que aparecen acá son exactamente los mismos que aparecen en el sistema, ¿ya? Así que esta manera de eliminar variables desde el punto de vista matricial es operar con filas de matriz. Ya, la pregunta es, esta matriz que llegó acá, ¿cómo se obtiene matricialmente partiendo de esta matriz? Es decir, la matriz de llegada, esta que está acá, ¿es esta matriz multiplicada por algo? Esa es la pregunta que quiero responder. Entonces, la pregunta es... Este escalonamiento lo quiero ver como producto por matrices. Entonces, la pregunta es la siguiente. La matriz 1, 2, 3, 4, la matriz escalonada. La quiero ver como una matriz multiplicada por la original. Entonces veamos en la matriz que ando buscando, de cuánto por cuánto es para empezar. Esta matriz de 4 por 5 tiene 4 filas, 5 columnas. Acuérdense que el lado derecho también está participando. Esta es de 4 por 5. Y necesito que estas dos cosas coincidan. Así que me parece que esta tiene que ser de 4 por 4. Esa dimensión tiene que coincidir si es que quiero multiplicar las dos matrices. Y al final me va a quedar algo de 4 por 5. Así que al menos hasta ahí muy bien. En términos de dimensiones, muy bien. Ya, la siguiente observación es importante y es, la primera fila quiero que quede igual. Entonces, tengo que poner aquí, parece que esto es una matriz de 4 por 4, así que necesito llenar todos esos casilleros. Necesito poner una fila acá, de manera que me recupere la misma fila. Entonces, después de un rato uno dice, bueno, el número que ponga acá tiene que multiplicar eso, este número tiene que multiplicar eso, y después voy a sumar. Bueno, parece que la solución es algo así como esto. Si pongo esa fila, entonces cuando multiplique esta fila por esta columna, me rescata ese 1 que está ahí. Cuando multiplique esta fila por la siguiente, me rescata el 2, después me rescata el 3, el 4 y el 1. Que es exactamente lo que quiero. ¿Ya? Ahora, no es casualidad que tenga que ser esta fila, porque esta es como la fila de la identidad. Y ya sabemos que la identidad cuando multiplica algo, no cambia ese algo. Así que si pongo la primera fila de la identidad, eso me rescata esta primera fila. Bueno, usando esa misma idea, si quiero rescatar la tercera fila, que es idéntica a esta, tendré que hacer algo parecido acá. Cuando hago eso, esta fila, multiplicada por esta columna, rescata este número. Y esa fila, por la segunda columna, rescata este número. Y así sucesivamente.
Así que cada vez que pongo una fila de la identidad, rescata la fila correspondiente. O sea, este 1 me dice cuál es la fila que voy a rescatar. Si pongo el 1 en la tercera posición, me rescata la tercera fila. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. En la última, bueno, es el mismo argumento. Así que, poniendo las filas de la identidad correspondiente, me rescata la fila 1, la 3 y la 4. Perfecto. Hasta ahí voy bien. Rescaté la 1, la 3 y la 4. Porque solo toqué la fila 2. Y la pregunta ahora es, ¿cómo pongo números acá? Si es que se puede, de manera que la operación sea esta fila, la 2, menos la 1. Entonces tiene que actuar en las filas 1 y 2. Bueno, si no quiero que ni la 3 ni la 4 participen, me parece que lo más obvio es poner ceros acá. Porque cuando multiplique esta fila por una columna, estos dos ceros eliminan estas dos de acá. Así que el efecto es que ninguna de estas participa. Solo participan estas dos. Y ahora tengo que poner números acá, de manera que sea esta, se la resto a esta. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que tiene que ser algo así como esto. Entonces, veamos que esta matriz hace lo que quiero que haga. Como la primera fila es la fila de la identidad, el efecto que tiene eso es simplemente copiar esta fila. Porque estos tres ceros de acá eliminan todo lo de debajo. Así que va copiando. Ese por ese, después este por este por este, y finalmente por ese y por ese. Me los copio. Lo mismo esta fila y esta fila. Ya. Y finalmente, ¿cuál es la acción de esta fila de acá? Multiplica por menos 1 ese número y se lo suma a ese. Menos 1 ese y se lo suma a ese. Menos 1 por ese, se lo suma, menos 1, suma, menos 1, suma. O sea, lo que hace es la fila 2 le resta la fila 1. ¿Ven? Así que esta matriz que está acá hace la operación que quiero que haga. Esa matriz se llama matriz elemental. Y la voy a anotar de la siguiente manera. Voy a llamarla E de elemental. Voy a decir que lo que hace es actúa en la fila 1 y 2. Entonces estas son las filas donde actúa. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Multiplicó por menos 1 la fila 1, por 1 la fila 2, y la sumó. Entonces esto es la fila 1 por menos 1, más la fila 2. Entonces, este menos 1 que está acá, es ese que está ahí, este 1 que está acá, es ese 1 que está ahí. Y recuérdense, siempre actuamos de una fila hacia abajo. Así que esta es la nueva fila 2. ¿Ya? Entonces, esta matriz de acá, entonces la vamos a llamar la E12 menos 1, 1. Y la operación que está codificando es exactamente esta. Solo modifica la fila 2, que es la fila de más abajo, y para modificarla lo que hace es toma la fila 1, lo multiplica por este número, y se lo suma a la fila 2 multiplicada por ese número. ¿Ya? ¿Dudas? Porque esta parte es súper importante. Profe, Uh-huh. no necesariamente, o sea,
en los valores que agregó, o sea, me refiero al -1 y el 1. Estos dos. ¿Sí? Sí, eso mismo. No necesariamente deberían haber sido -1 y 1 porque, o sea, no necesariamente deberían haber sido eso, porque ¿qué hubiese pasado si en el sistema original uno de los x1 hubiese estado como, no sé, 2x1? ¿Habría Claro, podido ser un -2, por ejemplo? claro, los números que van acá no son únicos, porque fíjate que para eliminar este 1, hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es multiplicar esta por 1 y restarle esta por 1. Pero también podría haber hecho multiplicar esta por 2 y restar esta por 2. Y esa es otra operación. Entonces, podría haber puesto aquí un -2 y aquí un 2. Y hace la misma operación. Cambia los números, por supuesto, porque cuando multiplico esta por 2 y le resto esta por 2, van a cambiar algunos números del resto. Pero la operación hace lo mismo. La operación deja un 0 acá, que es lo importante. Este es el 0 importante. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender es que no hay una única manera de escalonar. Si nos ponemos de acuerdo en que este número siempre sea 1, entonces eso fija completamente cuál es la operación que quiero hacer. ¿Ya? Entonces hay una ambigüedad aquí. Si yo estuviera programando esto en un computador, yo podría dejar este siempre en 1 y modificar este. Escoger este y dejar fijo este 1. Pero cuando uno hace escalonamientos a mano, a veces le conviene multiplicar una fila por 2 y restarse la otra multiplicada por 3, para evitar las fracciones. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de computacional, siempre puedo suponer que este es un 1 y este lo da. Entonces veamos, tratemos de escribir todas las operaciones que hicimos. ¿Ya? Entonces en general, las operaciones entonces las vamos a denotar de la siguiente manera. Déjenme cerrar la puerta. Entonces, la operación elemental que estamos describiendo es E, T, Q, lambda, beta. Estoy suponiendo que Q es mayor que P. O sea, eso quiere decir que estoy sumando una fila de arriba a una de abajo. Y esto hace lo siguiente. La fila P por lambda más la fila Q por B. Y esta es la nueva fila Q. ¿Ya? Si fuera esta matriz, y voy a suponer que beta no es 0. ¿Ya? Lo único que le voy a pedir es que este número no sea 0. Si fuera la matriz 4 por 4, y no sé, P fuera 1, y Q fuera 3, entonces la matriz sería algo así como esto. Entonces, estoy actuando con la fila 1 sobre la fila 3. Quiere decir que la fila 1, 2 y 4 no cambian. 1, 2, 4 no cambian. Y solo actúa sobre la fila 3. Y multiplica la fila 1 por lambda. Y se la suma a la fila 3 por beta. Así que esta operación es suma fila 1 por lambda, por ese número, más fila 3 por beta. Y esa es la nueva fila. ¿Ya?
vamos a ver que el hecho que beta sea distinto de 0 juega un rol importante, y en general, siempre puedo suponer que beta es 1. Al menos teóricamente, y si quieren hacer un programa de computación, siempre pueden suponer que beta es 1. Ya, entonces hagamos rápidamente el escalonamiento que hicimos y vamos anotando las operaciones. ¿Qué operaciones hicimos en cada caso? Ya. Entonces volvamos al escalonamiento completo. Por ahí. Ya. Entonces vamos a ir anotando las operaciones acá abajo. Entonces partamos de nuevo con la matriz completa, que era 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, aquí vamos a hacer todas las operaciones de nuevo. Entonces, fila 2 menos fila 1 para dejar un 0 acá. Entonces, no toqué la fila 1. 0. 2 menos 2 es 0. 3 menos 3 es 0. Tengo un error en uno de los coeficientes, ¿no? 1. Menos 2, 0, 1. Ya, ¿cuál fue la operación que hicimos acá? Bueno, la primera operación es, voy a anotarla acá, con sus operaciones. Fue sumar la fila 1 a la 2, multiplicada por menos 1 a la 1 y se la sumé a la 2. Ya. ¿Cómo dejo un 0 acá? Bueno, voy a tomar la fila 3 y le voy a restar la fila 1. Así que eso me queda 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 2. ¿Y esa cuál es la operación? Tomé la fila 1, se la operé a la fila 3, menos 1, 1. Porque la fila 1 la multipliqué por menos 1 y se la sumé a la fila 3 multiplicada por 1. Y además hay que guardar el orden, porque el producto de matrices no es conmutativo en general. Así que esta fue la primera operación, esta fue la segunda. ¿Profe? Sí, fuerte. ¿Puede volver a explicar la segunda operación, por favor? Claro, la segunda operación fue tomar la fila 3, quiero dejar un 0 acá. ¿Ya? Si quiero dejar un 0 ahí, una posibilidad es tomar esta fila y restarle la fila 1. ¿Sí? ¿Cómo se codifica? ¿Sí? Pregunta. Dale. ¿Por qué el segundo número en la tercera fila, la nueva, es negativo? A lo mejor me equivoqué. Eso es. A ver, entonces, este menos este es 0. 3 menos 2. Entonces este es 1, perdón. Perdón. 3 menos 3, 0, y 3 menos 4 es menos 1. Este es un 1. Tiene toda la razón. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Gracias, Ahí profe. sí. Gracias. Ya. La última operación es dejar este en 0 y es restar la fila 4 menos la fila 1. Eso va a ser E1, 4 menos 1, 1. O sea, la fila 1 por menos 1 se la sumo a la fila 4 por 1. Entonces me queda 0. Ahora sí que es menos 1. Es 1. 1 menos 1 y alfa menos 1. ¿Sí? A ver, déjenme mirar de lejos. 0, 1, 1, menos 1, alfa menos 1. Así que ya hicimos 3 operaciones y eliminamos S y S. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la siguiente matriz,
Y en la siguiente matriz, quisiéramos usar ese número para eliminar los dos que están abajo, pero eso no se puede, porque con este 0 acá no puedo eliminar este 1. No hay manera de multiplicar esta fila por algo, sumársela a esta multiplicada por algo, para borrar ese 1. Así que lo que hicimos fue permutar estas dos filas. Entonces, ¿cuál es la operación elemental que hace eso? La voy a anotar por F. O sea, una matriz F que multiplicada por la izquierda de esta matriz permute las filas. Voy a tratar de... Dejemos eso para un rato más, pero hay una matriz que hace eso. Y cuando multiplico por la izquierda esta matriz, lo que hace es permutar dos filas. Entonces esa va a ser la operación siguiente. 1, 2, entonces copio las filas, pero simplemente permuto. Entonces 0, 1, 0, menos 1, 2. 0, 0, menos 2, 0, 1. 0, 1, 1, menos 1, alfa menos 1. Entonces, el segundo tipo de operación elemental es que a veces estoy forzado a permutar filas. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Pero dejémosla para unos minutos más. Ya. Ahora ya tengo un número, este número de acá se suele llamar el pivote. Tengo un pivote distinto de 0, y con ese pivote distinto de 0 puedo eliminar este de acá. ¿Cómo? Bueno, de nuevo tomo esta fila y le resto esa. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Le estoy restando a la fila 4 a la fila 2. Entonces, la operación que sigue es la fila 2 opera sobre la fila 4, menos 1, 1. Y lo que queda entonces es, bueno, me queda mucho espacio acá. Entonces esta queda igual. 0, 2. Esta queda igual. 1. Y esta le resto esa. Entonces 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Para eso hice esta operación, para dejar este en 0. 1 menos 0, 1. Menos 1 menos 1, 0. Y alfa menos 1 menos 2 es alfa menos 3. Ya. Todavía no he terminado de escalonar porque falta ese. Todavía puedo eliminar esa variable. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, casi en resumen, lo que estamos haciendo es operar con una fila hacia abajo para ir eliminando sucesivamente esas variables. Como decimos acá, en algún minuto nos damos cuenta que vamos a tener que permutar porque con ese 0 no puedo eliminar este de acá. Y eso dejémosla un poquito para más adelante. Pero una vez que ya tengo algo distinto de 0, sigo con el mismo procedimiento hasta que no pueda eliminar más cosas. ¿Ya? Así que la última operación que falta es la siguiente. Entonces con este menos 2 de acá, quiero eliminar ese 1 que está ahí. Ya, y ahora es un tema de gusto. Entonces, para eliminar la última variable, la variable
X3 en la ecuación 4. O sea, esta ecuación. Hay varias maneras. Por ejemplo, podría multiplicar por 2 la última fila y sumarle la fila anterior. ¿Ya? Podría, no voy a hacer esto, pero podría haber hecho esto. Fila 4 por 2 más fila 3. Y esta es la nueva fila 4. ¿Cuál sería la operación esta? Sería algo así como la E3, 4, porque es la fila 3 la que actúa sobre la fila 4. La fila 3 la multipliqué por 1 y la fila 4 por 2. ¿Ya? Entonces, para dejar este en 0, multiplico esta por 2 y le sumo a la anterior. Ya. Pero la operación que haría estándar sería la fila 3 por 1 y le voy a sumar la fila 4 por 1. La fila 3 por 1 medio. ¿Qué hace lo mismo? Multiplico esta fila por 1, esta por 1 medio y sumo. ¿Okay? Entonces, esta sería la E3, 4, 1 medio, 1. Fíjense que este es el beta y siempre lo puedo dejar en 1. Es cosa de modificar este número. Este tiene una ventaja y la ventaja la vamos a ver hacia el final del curso. Por ahora, a lo mismo si usan esa operación o usan esta operación. Si uno hace cálculos a mano, esta operación es más fácil porque no trabajo con fracciones. ¿Ya? Así que si solo quieren escalonar, yo habría usado esa. Pero al final del curso vamos a ver que usar beta igual a 1 tiene una pequeña ventaja sobre el resto. Así que entendamos que, primero, el escalonamiento no es único. Si 2 personas hacen un escalonamiento, van a usar algunos esta, otros esta, incluso hay muchas más. Y si uno tuviera que programar esto en un computador, esta operación tiene ventajas frente a esto. ¿Ya? Para entender eso muy bien, lo vamos a ver hacia el final del curso. Ya, entonces vamos a usar esta. ¿Sí? Todo el mundo se da cuenta que hay más de una manera de escalonar, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre eso todavía? Ya. Entonces, finalmente, la matriz que nos resulta al final, lo voy a escribir acá, si uno opera esta por 1 y le suma esta por 1 medio, finalmente va a quedar esta matriz. 1, 2, 3, 4, 1. Cero, 0, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0. Esta por 1 medio, se la sumo a 0, 0. Este es alfa menos 3 más 1 medio, es alfa menos 5 medios. Ya. Entonces tratemos de escribir esto completo. Voy a tratar de escribir esta matriz escalonada. Recuerden que esta la estamos llamando la escalonada. Como la matriz original operada con todas estas matrices, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 matrices, son 6 operaciones que hicimos, cada una corresponde a una matriz. Y vamos a escribir eso completo. Ya.
Entonces, lo que voy a tratar de escribir es que ahora la matriz a la que llegué, voy a dejar un buen espacio, el harto espacio. La matriz a la que llegamos es arriba, es. Y aquí voy a poner la matriz de donde partimos. La matriz de donde partimos, que ya la perdí, es 1, 1, 1. Dos, 3, 4. 1, 3, 3, 3. 1, 3, 4. El sistema tiene un error acá. Yo creo que es un 2. Ya. Entonces, fíjense que operamos primero esta. Después hicimos esta operación. Y lo que está acá es el producto de matrices. Esta matriz la multiplicamos por esta. Después multiplicamos por esta, porque hicimos la segunda operación. Después es 1, 4. Y uno puede ir leyendo lo que hizo. A la fila 2 le resté la fila 1. A la fila 3 le resté la fila 1. A la fila 4 le resté la fila 1. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve bien o le falta aumentos? Ahí. ¿Ya? Después esta F que no hemos dicho cómo es. Pongámosla como F por ahora. ¿Ya? No nos preocupemos mucho de ella. Después hicimos E2, 4. Menos 1, 1. Menos 1, dije. O sea, la fila 4, le restamos la fila 2. Y la última fue la E3, 4. Medio 1. O sea, a la fila 4 le sumamos la fila 3 multiplicada por un medio. Así que podemos leer lo que hicimos acá. Esta acá permutó 2 filas. Ya. Digamos que esta permutó fila, mal no recuerdo, 2, 3. ¿Ya? Profe, y como esto es una multiplicación de matrices, no, tiene que ser en este orden siempre, ¿o no? Claro, en el orden que fuiste haciendo las operaciones. Ahora, si revisan un poquito en la casa, estas matrices de acá no afecta cuál es el orden en que hice las operaciones.
O sea, operar la 1 con la 2 y después la 1 con la 3 es lo mismo que operar la 1 con la 3 y después la 1 con la 2. Así que estas matrices conmutan. Estas también. Así que las tres primeras conmutan. Intuitivamente, al menos, si yo opero la 1 sobre la 2, la 1 sobre la 3 y la 1 sobre la 4, el resultado que tenga al final da lo mismo si dice 1 con 2 o 1 con 3 primero. Y eso lo que quiere decir es que aun cuando las matrices no conmutan en general, estas conmutan. Es decir, estas las puedo poner en el orden que quiera. Pero aquí ya no. Aquí ya no. Y una vez que ya no puedo conmutar todo. Así que lo mejor es mantener el orden con el cual hicimos las operaciones, porque eso me asegura que ese orden está correcto. ¿Ya? ¿Profe? ¿Cómo permuto dos filas? Entonces veamos ese problema. ¿Cómo permuto dos filas? Entonces, fíjense que voy a hacer esto. Entonces, la matriz que quería permutar tenía esta estructura. 1, 2, 3, 4, 1. La última fila, déjenme copiarla mejor. Era esto. 0, 0, menos 2, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, menos 1, alfa. Entonces lo que yo quiero hacer es permutar estas dos. Es decir, lo que quiero como resultado es la misma matriz, pero habiendo permutado la fila 2 y 3. ¿Ya? 0, 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, menos 2, 0, 1, 0, 1, 1, alfa. Este no puede ser alfa, este es alfa. Ya. ¿Cómo hago esto? ¿Por qué matriz tengo que poner acá para que el producto me dé ese? O sea, ¿cuál es F? Bueno, de nuevo, esta es de 4 por 5, esta es de 4 por 5, esta tiene que ser de 4 por 4. ¿Dónde queda ahora? Profesor, Sí. ¿podría subir un poco la cámara o la pizarra para que se vea la Vamos parte de abajo? Eso, a ver. Eso, perdón. gracias. Gracias. Entonces, de nuevo, como antes, ando buscando una matriz de 4 por 4. Tiene que ser de 4 por 4, porque esta dimensión tiene que ser igual a esa para poder multiplicar. Y el resultado yo sé de cuánto es, de 4 por 5. Así que eso me fija este 4 que está acá. Tiene que ser una matriz cuadrada. Ya. Quiero que la primera fila no cambie. Entonces, de nuevo, la solución es poner la fila de la identidad. Quiero que la última fila no cambie. Así que de nuevo tengo que poner la fila de la identidad. Eso es casi obligatorio. Fíjense que esta matriz me tiene que funcionar sobre cualquier matriz. ¿No? A lo mejor para esta matriz específica puedo encontrar otra matriz que hace lo mismo, pero lo que ando buscando es una matriz que no importa por cuál otra multiplique, siempre cambie filas 2 y 3. Siempre. ¿Ya? Así que eso me dice más o menos que estas dos están fijas. Y ahora, ¿cómo cambio estas filas? O sea, quiero que esta fila pase a ser fila 3. O sea, lo que necesito es que cuando multiplico por esta fila de acá, no me rescate la fila 2, sino que me rescate la fila 3. La quiero arriba. Entonces lo que voy a tener que hacer es algo así como esto. La fila 3 de la identidad. Porque si pongo la fila 3 de la identidad en segundo lugar, lo que me rescata es que 1 son estos números. Y me los pone en la fila 2. Voy a hacer esta fila por esta columna, ese número. Esta fila por esta columna, ese número. ¿Ya? Entonces, lo que hace
poner la fila de la identidad en la posición equivocada es que le rescata la fila 3 de esta y la pone en la fila 2. Bueno, y si quiero hacer la fila 2, mandarla para abajo, hago eso. Esto me rescata lo que está en segundo lugar, o sea, pero lo pone en tercer lugar. Porque donde lo pone es donde va esta fila. ¿Se dan cuenta? Como esta fila está en la posición 3, lo que hace es que lo que haga sobre la matriz del lado derecho lo pone en la fila 3. ¿Qué es lo que hace? Rescata el segundo número. Este. Entonces, esta manera de cambiar las filas de la identidad, lo que hace es que las filas no cambian, lo único que cambian son sus posiciones. ¿Ya? Una matriz de este estilo se llama permutación, matriz de permutación. Profe, ¿y esto sirve para permutar cualquier dos filas de una matriz? Claro. Fíjate que si tú quieres permutar las filas 2 y 3, lo que hace es tomar la identidad y permutar las filas 2 y 3. Esa es la receta. Ya. Después les voy a dejar un ejercicio bastante complicado sobre estas matrices que permite estudiar todo el fenómeno de permutaciones. Ok, o sea, ya tenemos descritas todas las matrices que usamos para, partiendo de este sistema original, llegar al sistema escalonado. La clave de lo que sigue es darse cuenta de lo siguiente. Que estas matrices elementales que estamos usando, vamos a llamar matrices elementales a las dos. A las matrices que suman filas, como las matrices E, y estas matrices de permutación. ¿Ya? Para nosotros, ellas van a ser las matrices elementales. Estamos usando escalonamiento estándar, que significa este número, el beta, es siempre 1. Y si podemos evitar permutaciones, las vamos a evitar. En este caso no pudimos, llegamos a un momento en que no podíamos seguir operando, salvo permutar y continuar. Ya. Entonces anotemos eso, el escalonamiento estándar, para ponernos de acuerdo. El escalonamiento estándar Profesor, ¿sí? disculpe, es que antes de continuar, preguntan en el chat si es que vamos a tener break de descanso. Sí, déjenme copiar esto y paramos unos 4 o 5 minutos, ¿ya? Gracias. El escalonamiento estándar usa las EPQ lambda 1 y si se puede evitar permutar, lo hacemos. O sea, no vamos a permutar a menos que sea necesario. Si uno toma esa restricción, si uno toma esa convención, entonces dos personas distintas que hagan este escalonamiento estándar van a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Y este sería el escalonamiento que uno programa en un computador. Ya, paremos unos 4 o 5 minutos porque lo que viene es cambia un poquito de tema. Pase. Justo vienen a tomar el CO2 también. Así que hagamos un break. Hagamos un break, sí. Preguntas. Pueden hacer preguntas. Más que de la clase, por mientras puede revisar cómo va la grabación. Revisemos cómo va la grabación, a ver si puedo. El problema es que no me la va a mostrar.
Déjame ver. Paramos la grabación.